Om Bhairavam Sharanam Prapadye. Om Kalim Sharanam Prapadye. Om Guru Sharanam Prapadye. Om Dharmam Sharanam Prapadye. Om Kulam Sharanam Prapadye. Om Panchakaratnam Sharanam Prapadye. Este vídeo voy a dedicar al último tipo de los programas del equipo de los desastres que arruinan la mente humana, la tuya, la mía, la tuya, la tuya, la tuya, la de cualquiera, de cualquier ser humano, quien usamos el lenguaje verbal para comunicarnos con nosotros mismos, para construir nuestra versión de la realidad y para comunicarnos con los demás. Para la mente de cualquier ser humano, estos programas parasitarios son un desafío tremendo que el único propósito que tiene es alimentarse vivir alimentándose de lo que desprendemos, de lo que desprende nuestra mente. Estos programas se alimentan de la mente humana, básicamente, de nuestra atención. Nuestra atención, mediante el diálogo interior, alimenta estos programas y como consecuencia trastornan de diferentes maneras, trastornan nuestros propósitos, trastornan cualquier propósito que tengamos para construir nuestra versión de la realidad tal como quisiéramos. Y en vez de obtener lo que quisiéramos bajo influencias de estos programas parasitarios, de diferente manera, entramos en un estado ruinoso. De una manera o de otra manera. Cada parte de equipo tiene sus propósitos distintos, tiene sus formas diferentes de arruinar la mente humana, pero todos tienen este propósito común: desafiar la mente humana, llevando a la ruina de diferentes maneras, muchísimas maneras, infinita cantidad de las maneras como está pasando eso, pero acceden a la mente humana mediante el diálogo interior, mediante el uso del lenguaje verbal, como si fuesen nuestros pensamientos. Cuando nosotros, como no tenemos ni idea de cómo son ni qué son la mayoría de nosotros,
no tenéis ni idea a qué os enfrentáis. Por lo tanto, si no sabéis a qué os enfrentáis, siempre acabáis perdiendo. ¿Qué es lo que estáis perdiendo? El único recurso que tenéis aquí. El único recurso que tenemos aquí, como yo, como tú que estás mirando. El único recurso real que nos queda aquí es el tiempo, de que en teoría podríamos disponer desde el momento actual de que estás mirando este vídeo hasta que tu personaje cumpla su fecha de caducidad y se descomponga de una manera o de otra manera. Lo único real que te queda aquí es el tiempo que te queda aquí, de que puedes disponer. Es el único recurso real comprobable. Cuando se termina este recurso, cuando se acaba la capacidad de reponerse, cuando se acaba la capacidad de tirar para adelante, mejor dicho, ya solo se queda el resto del tiempo que aguantar hasta que se apague el personaje, hasta que se apaga el cuerpo, hasta que uno lo palma, en 2 palabras. Entonces, mientras que estamos en plena razón, con plenas facultades mentales, le sugiero prestar la atención a estas cosas que aquí en este vídeo estoy completando, describir el equipo, yo lo llamo el equipo de 4 tipos de programas parasitarios, cómo son, cómo afectan a la mente humana, igual que a la mía, igual que a la tuya, igual que a la de cualquiera. Son 4 tipos. He descrito hasta ahora los 3 tipos anteriores. Yo les doy los nombres para poder distinguir, porque afectan a la mente humana de manera diferente. Afectan entran, se filtran en el diálogo interior y tú te crees que son tus pensamientos, cuando en realidad no son tuyos, simplemente están ahí. Tú empiezas a dialogar con estos pensamientos y tú crees que tú estás dialogando contigo mismo, que esos pensamientos pertenecen a ti, justificas, peleas con ellos, entras en el diálogo con estos pensamientos sin saber a qué mierda te enfrentas. Y como no sabes a qué te enfrentas, como si un barco iría sin ningún medio de navegación, solamente tendría, no sé, vela para poder moverse o remos, pero si no ve las rocas submarinas, tarde o temprano choca con algo y se va a la mierda. Eso es igual. Y los 3 tipos de programas que he descrito anteriormente eran el tipo de la muñeca vudú. Yo le adapto los nombres a las reales actuales, a la realidad actual, al lenguaje español, y para que podáis entenderlo, para que podáis distinguirlos, entender de qué van y distinguir cómo afectan y cómo funcionan y todo esto. El primero fue la muñeca vudú. Después he descrito el yonque erizo, el otro tipo de programa parasitario.
El siguiente, el último que he descrito hasta ahora fue la rata, la cara oscura de la rata gris. Y nos queda el más peligroso, el menos visible, el más astuto. O sea, si fuesen personajes, si fuesen entidades, estos programas les podría caracterizar de esta manera, como los más astutos, los más peligrosos, los menos visibles, los que se filtran y ni te das cuenta ni por dónde se te cuelan en tus pensamientos, ni cuándo, ni de qué coño manera entran en tu diálogo interior. Pero como no son personajes, son programas, entonces estas descripciones que acabo de hacer son metafóricas, son metáforas. Sí, claro, por supuesto, los antiguos, o sea, a las generaciones anteriores del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII y los anteriores en todo el mundo, de diferente manera, los describían a su manera poética, dramática, religiosa, como quieres llamarlo. Fue otro contexto cultural, otro contexto social. Las generaciones anteriores tenían otra manera de percibir estas cosas y otra manera de verlos, de entenderlos. Entonces ellos los entendían de manera de su tiempo, de la realidad de su tiempo. Y la realidad de su tiempo no fue como la nuestra actualmente. No habían tecnologías tal como tenemos ahora. Comunicación, todo, cualquier tecnología que tenemos ahora, antes no había. Entonces, antes había otro contexto, otro espacio mental, otra estructura de la sociedad. La gente de la fe los describían esto mismo lo que estoy describiendo ahora en el lenguaje del programa, en el lenguaje en el lenguaje de la realidad actual. Antes los antiguos, las generaciones anteriores los describían como demonios, como si fuesen entidades demoníacas, tal cual. Por eso el primer vídeo de esta serie, antes de explicar a los tipos de estos programas, yo le he llamado la introducción a la demonología, porque si mirarlo con los ojos de la persona del medievo, eso sería pura demonología, tal cual. Aunque eso no lo parece. Y actualmente, claro, yo no voy a describirlo en el lenguaje del medieval, ni europeo, ni oriental. Yo voy a estoy describiéndolo en el lenguaje actual, en el lenguaje del tiempo en que estamos ahora viviendo, en que estoy ahora en el siglo XXI. Y lo denomino como los programas. Eso no cambia nada, absolutamente nada. No cambia, no les quita, o sea, ni importancia, ni fuerza, ni nada. Simplemente, o sea, la percepción, nuestro modo de percibirlos. Entonces, este último programa, el tipo de programas que voy a describir en este vídeo, que estoy describiendo ahora, lo llamo el mosco elefante. Es como si fuese una mosca o un mosquito, pero de tamaño de elefante. O como si fuese un elefante, pero en su esencia, o sea, metafóricamente, en su esencia sería un mosquito. Por eso, esta parte del equipo es la más jodida que hay de los cuatro.
porque la mayoría de nosotros ni siquiera esperamos ni dónde ni cuándo entramos en el terreno de este tipo del diálogo interior. Muchas veces. Y a consecuencia iré describiendo cómo y por qué. ¿Por qué lo llamas el mosco elefante? Pues precisamente porque es una especie del diálogo interior que afecta a tu diálogo mental, al mío, al tuyo que estás viéndome ahora mismo, de manera con el efecto lupa o con el efecto del microscopio, porque cuando tú miras dentro de la lente del microscopio, cualquier cosa, por muy pequeña que te aparece detrás de la lente del microscopio, te va a aumentar muchísimas veces según la graduación que le des a la lente. Pues si ves ahí un ácaro, te va a aparecer un jabalí. Si ves ahí un mosquito, te va a aparecer un elefante. Tú lo verás como un puñetero elefante. Y nuestra percepción se distorsiona bajo el efecto de este programa, con el efecto lupa o con el efecto del microscopio. Vemos las cosas como si que en su esencia, en su entorno, ni te importan tres mierdas pinchadas en un palo, pero bajo efecto de las reflexiones emocionales y bajo el efecto de este tipo de programa parasitario en concreto, tú los empiezas a ver con una importancia exagerada y les das una importancia a un mosquito, la importancia de un elefante. Igual que las cosas de tu entorno, igual que a ti mismo, cuando tú estás pensando sobre ti mismo o ti misma. ¿En qué consiste este programa? Consiste en distorsionar tu percepción de la realidad, en la distorsión separar, básicamente hace separar lo tangible, lo comprobable de que no se puede comprobar, de lo no comprobable, donde tú no puedes decir que si ni es verdad o si es mentira, por una parte. Por la otra parte, este tipo del diálogo interior te lleva al terreno, a este terreno donde tú no puedes ni desmentir ni comprobar, ni decir que ni sí ni no. Y estás ahí envuelto en tus reflexiones emocionales, básicamente, por un lado. Por el otro lado, siempre la mente bajo el efecto de este tipo de programa se centra en las cosas que realmente en la vida diaria en la vida diaria, en cualquier momento, o sea, de cualquier manera, no te importan realmente. No te van a cambiar, o sea, resolver algo que tú estás pensando bajo el efecto de este programa, cualquier cosa sobre que estés pensando, no te va a cambiar tu vida actual, ni te suma ni te resta. Por lo tanto, te importa tres mierdas, pero tú te entretienes pensando en eso y afectado por tus reflexiones emocionales sobre ti mismo, ti misma, ti misma, y tu relación con la realidad de tu entorno. ¿Cuál es el propósito principal de este tipo de programa? El propósito principal del tipo del mosco elefante pues es difuminar tu objetivo.
lo que hace este tipo de diálogo interior, que tú crees que es tuyo, pero en realidad no te pertenece, simplemente entra desde el campo colectivo y afecta a tu mente, afecta a tu diálogo interior, filtrándose como una serie de pensamientos y te desvía del objetivo, que cuando tú pones un objetivo, cuando tú, imagínate, a ver, imagínate, tú si has visto los vídeos anteriores, los 3 vídeos anteriores sobre los otros programas parasitarios que distorsionan la mente humana, conoces el resto del equipo. Conocerás a la muñeca vudú, cómo actúa, cómo te afecta y todo esto. Conocerás al yonki erizo, cómo te entretiene, cómo te hace perder el tiempo. Conocerás a la cara oscura de la rata gris. Conocerás la ruina en que te lleva, la realidad mediocre y triste hacia donde te lleva. Claro, conocerás también la culpa, el culpamiento del tipo muñeca vudú, su herramienta preferida y todas las consecuencias. Cuando supón por un momento que has conocido y ya sabes discernir entre uno, entre el otro tipo de programa, entonces ya como los has conocido ya, entonces has podido despegarte, ya no te afecta, por ejemplo, la culpa de la muñeca vudú, ya no te entretiene tanto las ganas estas de mover la rueda del hámster hacia donde te lleva el yonki erizo, trabajar constantemente sin parar ni descansar ni disfrutar. Ya estás harto de la mediocridad, de las madrigueras, de la oscuridad de las ratas, de los programas tipo rata. Entonces ya estás hasta los cojones de todo esto y te has decidido realmente a cambiar tu realidad, la realidad en que estás viviendo. Y, o sea, imagínate que estás, o sea, tú, imagínate como una metáfora, tú estás en un túnel, en el túnel avanzando por el tiempo, en el túnel de los acontecimientos que están pasando contigo. Y ya como has conocido todo lo anterior y lo tienes claro ya que todo lo que has tenido anterior en tu vida no estás de acuerdo con ello y quieres cambiar la versión de la realidad de tus acontecimientos, quieres abrir la puerta o abrir una brecha, abrir un agujero para poder salir a la otra versión de la realidad de tu vida diferente y mejor. Entonces esto como tienes, lo tienes ya como un objetivo concreto, lo tienes claro lo que quieres cambiar tu vida, lo único que quieres es cambiar tu vida. Entonces al conocer todo lo anterior y encontrándote en el momento presente, pues tú tomas la decisión, tienes el objetivo claro, más o menos, tomas la decisión de abrir un portal, abrir una puerta y salir del túnel de los acontecimientos que te corresponde en esta versión de la realidad de tu vida. Entonces, ¿qué carajo vas a hacer? Pues coges una masa, mientras más grande mejor, mientras más pesada mejor, y ya llevas la masa detrás del hombro a pegar el primer golpe, a empezar a abrir la puerta, a abrir el agujero en la pared del túnel de tus acontecimientos para tú poder salir de ahí y crear otro túnel alternativo de la realidad
distinta, mejor de la vida que te podría corresponder. Pudiese corresponder. Podría corresponder. Tú estás decidido, lo tienes claro, ¿no? Y de repente alguien te toca al hombro. Hey, amigo, ¿dónde vas? O amiga, o amiga, ¿a dónde vas? Tú, ¿sabes? No tengas prisa de pegar ahí el mazazo a la pared, da igual, por un lado, por el otro lado, no, no. Realmente, no, no, no. En realidad, no hay que abrir por aquí ni por allá. No, tú apunta arriba, punta arriba. Y tú piensas, ¿cómo carajo voy a abrir arriba? ¿Para qué? Sí, tendría que salir por un lado o por el otro lado. Pero este tipo de programa, este tipo de pensamientos te hace ver la realidad de manera un poquito diferente. Te empieza a convencer que tus objetivos tienen que ser lo más de lo más de lo más alto posible, aunque no tengas la manera clara cómo tú vas a llegar ahí. No tienes ni idea de qué está pasando en los niveles superiores o en la planta superior, pero te convence que abras el camino ahí directamente, sin pasar por la escalera. No, directamente abre la brecha ahí arriba, pega el mazazo arriba, coge la masa y en vez de pegar allá o allá, tú no, pega ahí arriba para ir a lo más alto posible. ¿Por qué? Porque te corresponde a ti, claro. Porque sí, porque sí. Entonces, claro, tú empiezas a entrar en las reflexiones emocionales y empiezas a desarrollar una especie de diálogo contigo mismo, contigo misma, contigo mismo. Y empiezas a reflexionar sobre tu realidad actual, la versión de tu realidad actual, como la tienes ahora. Y bajo el efecto del microscopio, claro, tú cuando ves los objetos de tu entorno, tú empiezas a entretenerte en atando moscas. Para ti es muy importante, pero claro, atando moscas lo único lo que consigues es entretenerte. Pero después, este efecto lupa, igual tú miras hacia ti como en un espejo y a ti mismo, a ti misma, a ti misma empiezas a verte bajo el efecto de la lupa o del microscopio. Y pasa lo mismo, pasa lo mismo. Entonces tú, la importancia, aquella importancia que tiene importancia de un mosquito, le das la importancia de un elefante. Y ni el objetivo tú consigues, porque el objetivo se te difumina. Tú empiezas a entrar en los detalles y cuando cada detalle empiezas a darle así a la pantalla, así, pim, pim, aumentarlo. Y empezando a aumentar los detalles que primero que no te importan. Este programa te hace entretener en las cosas que realmente te importan, tres mierdas pinchadas en un palo. Ahí ya pierdes el tiempo. Y bajo el efecto lupa o bajo el efecto microscopio, tú empiezas a flipar, entrar en el mundo de flipaeras, porque no puedes ni comprobar ni desmentir. Entras en un terreno donde no puedes ni decir que ni sí ni no, pero de alguna manera sacas algunas conclusiones y empiezas a desarrollar tus reflexiones emocionales sobre los demás, sobre tu relación con los demás y sobre ti mismo. Empiezas a desarrollar las reflexiones emocionales aumentadas, duplicadas, triplicadas, cuadriplicadas, quintuplicadas bajo el efecto del microscopio. Entonces, claro, a ti mismo también empiezas a verte de manera un poco diferente. Por eso, su objetivo es destruir tu objetivo
destruir, o sea, difuminando tus objetivos, disolviendo las fronteras de tus objetivos y arrancar tu percepción o sea, separar tu percepción del terreno, dejarte sin pisar el terreno, sin poder pisar el terreno. Por esto les presento a la señoría, al tipo mosco elefante que tiene las alas del mosquito, lo que ha heredado por la genética, ¿no? Y la panza del elefante, pero a pesar de su panza tan gorda, pues no pisa el terreno, que el terreno le queda ya bastante abajo, está levitando ahí, está, a ver, en su percepción irrepetible, única, individual. Aquí está. ¿Cómo lleva a cabo su propósito? Pues precisamente este tipo de pensamientos llevando tu mente al terreno donde no puedes comprobar cosas, no puedes tener claros tus objetivos. O sea, tus objetivos no puedes conseguir porque tú no puedes construir un camino desde tu estado actual hasta la meta que supuestamente, o sea, tú pones una meta en una planta bastante superior que tu nivel actual, sin tener claro cómo lo vas a conseguir. Esto, los ejemplos muy sencillos, cuando quieren proponer en la mente de entrar en la vida del millonario desde un sencillo trabajador por cuenta ajena, sin tener ni puta idea cómo van a hacerlo, ni idea cómo viven la gente que ganan este dinero, ni que están en estos círculos, pero bajo efecto de este programa, de este tipo de programa, tú empiezas a creer que ganando la lotería, tal vez, o no sé, haciendo alguna maniobra, no sé, de una manera, de otra manera, puedes adquirirte el nivel de vida que es como 10 niveles superior al tuyo que tienes actualmente. Por lo tanto, tu realidad tangible es de una manera y la realidad a que aspiras es de otra manera totalmente distinta. Pero tal como no tienes ni idea cómo es la realidad realmente de la gente al nivel de quien estás aspirando, lo único que estás intentando pegar el techo de tu túnel, del túnel de tus acontecimientos, intentando abrir la salida para crear tu vida alternativa, la versión de tu vida alternativa, derribando el techo del túnel de tus acontecimientos, del túnel metafórico. Y cuando, el túnel es metafórico, pero cuando tú estás en un pasillo, estás en un túnel, y en vez de abrir el agujero en la pared de un lado o del otro lado, empiezas a abrir el agujero en el techo, lo que te va a pasar será más bien lo siguiente: te empezará a caer toda la mierda desde la planta de arriba y te va a cubrir de todos los líquidos perfumados
sin colorantes ni conservantes. Así que para poder conseguir esto hay que ir por pasos, ir cambiando tu realidad a pasos, con una estrategia, ir cambiando del nivel, creando una estrategia, teniendo los objetivos claros, comprobando la realidad, o sea, comprobando tus pasos dentro del contexto de las experiencias sensoriales. El nivel de cada uno, o sea, todos y cada uno tenemos distintos, distintas maneras de contactar con nuestro entorno, pero sin comprobar en nivel sensorial estar en el contacto con el terreno, o sea, tener los pies en la tierra. Cuando la metáfora del tener los pies en la tierra, o sea, me refiero a comprobar los pasos que estoy dando, que tú estás dando, o que cualquiera que esté dando, comprobar mediante las experiencias sensoriales, ir comprobando, o sea, ir cambiando la realidad de uno mismo gradualmente, paso a paso, con una estrategia clara. Y este tipo de programas precisamente te difumina la claridad del objetivo, la claridad de la estrategia, te desconecta del terreno, porque lo que tú estás pensando en conseguir no tiene nada que ver con las experiencias, con tus experiencias directas que hasta ahora has podido comprobar. Y por lo tanto, no puedes realizar tus objetivos porque tus objetivos se difuminan bajo el efecto del microscopio o bajo el efecto de la lupa, por un lado, y por el otro lado están separados porque este programa separa tus experiencias, o sea, tus pensamientos de tus experiencias tangibles, de tus experiencias, de tus experiencias sensoriales aquí. ¿Cuál es el lema del Moscow Elephant? Claro, ¿qué es lo que me faltaba de poner aquí? Te convence, o sea, te convence que eres o sea, una especie del elegido o elegida, o sea, en un tipo de contexto, de diferentes maneras. Eso puede o sea, puede manifestarse de diferentes maneras. Elegido, elegida o elegide, yo qué sé, como, esto ya chuminadas. Pero ahí va el lenguaje inclusivo, que no se quede para atrás. ¿Por qué elegido? Porque tú empiezas a creer que eres el único, la única o lo único que tiene el mundo interior tan irrepetible, tan complicado, tan
tan místico, tan misterioso, tan complejo que nadie te entiende. Que solamente, claro, te falta un poquito y podrías ser aquí como el semidioso o la semidiosa aquí en el planeta, en la sociedad. A los niveles extremos, o sea, esto es un terreno que es bastante sutil a la hora de describirlo, porque muchos, sin darnos cuenta, entramos en el terreno de este programa. Y sin darnos cuenta, podemos ser afectados por este tipo de programa de los parásitos, sin darnos cuenta siquiera. A ver, cuando se da uno cuenta, cuando empieza a desarrollar algún tipo de manía, de grandeza, por ejemplo, es una parte extrema ya, cuando empiezan a creerse que son reencarnaciones, si no será del Jesucristo, será de María Magdalena, si no será de esta categoría, será algún tipo Napoleón, Julio César, Alejandro Magno y por el estilo, o yo qué sé, Cleopatra, o a ver, da igual, de lo que no tienen ni puta idea, pero se creen que algo tienen que ver con estos personajes o con estas reales. Y esto ya son, a ver, esos serían los casos clínicos ya, cuando esto se ve ya tanto, o sea, cuando este programa llega a afectar a la mente de una persona concreta de tal manera que ya necesita un tipo de tratamiento ya concreto para poder ponerle los pies en la tierra. En menos grado, toda la peña que se cree que con el poder de su pensamiento puede afectar a las cosas a nivel mundial o local o no sé, a los grandes espacios y a los grandes estructuras sociales o climáticas, puede afectar o sea, uno se cree que puede afectar al clima en una localidad concreta, solamente provocando con su pensamiento, con lo que cree como la frecuencia de su pensamiento, haciendo algún tipo de práctica, uno puede creérselo que puede afectar algo en el plano tangible aquí. Estos programas se manifiestan cuando la gente se cree que están contactando con algún tipo de civilizaciones extraterrestres o con algún tipo de civilizaciones antepasadas, tipo lemurianas, tipo, o sea, como lemurianos, atlantes, lemurios, atlantes, da igual, no importa. Yo traigo los ejemplos, como estos ejemplos pueden ser cualquier otro ejemplo. Uno puede creer que está contactando con ¿cómo lo llaman aquí?
pleiadianos, ¿no? Reptilianos, reptiloides, no importa. Con cualquier realidad de la cual no puede ni desmentir ni comprobarlo. No puede traer nada que, o sea, no puede confirmarlo de alguna manera concisa. Por lo tanto, sus pies no pisan el terreno, sus pies como si estuviesen levitando, estarán levitando en una flipadera hasta que tengan la panza vacía, hasta que tengan el hambre. A partir de ahí, cuando ya los recursos actuales se agotan, entonces empiezan a pensar cómo conseguir el papeo o la próxima litro o el próximo porro. Da igual, no importa. Yo no digo que no es ni malo ni bueno. Estoy diciendo cómo afecta este tipo de programa a la mente. Todos los que creen en que hay no sé cuántos cuerpos sutiles. Esos pensamientos que te hacen creer que, claro, que el cuerpo energético de la persona, del ser humano, tiene un sistema de chakras. Esto es un tema aparte. Yo quizás le dedicaré otro vídeo. En cuanto pueda, le dedicaré un vídeo aparte al tema de los chakras, qué fue el origen de los chakras y cómo actualmente se entiende el tema de los chakras. Pero el entendimiento actual del sistema de los chakras, tal como se entiende en el mundo occidental, en el movimiento New Age y en toda la peña que algo tiene que ver con todo esto, lo que estoy diciendo, incluso en la India también, no importa, en el occidente, en la India, eso da igual. Todo el entendimiento actual de este sistema que esté relacionado con el cuerpo humano de alguna manera fisiológica, que hubiesen ahí canales, que hubiesen ahí, no sé, todas estas cosas son actuales. Esto es del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI, pero las raíces no tienen en las prácticas medievales tempranas, ni muchísimo menos en el mundo antiguo. Ni siquiera era nada parecido a esto. Era otro sistema mucho más complicado, bastante más complejo que todo el sistema de los chakras que está actualmente de moda, que cada chakra le corresponde un centro, una glándula en el cuerpo, que a cada centro le corresponde un color de arco iris, una frecuencia sonora, no sé qué, no sé cuánto, ya ahí se construye un sistema donde todas estas cosas inventadas por la Sociedad de los Teósofos del siglo XIX, Charles Leadbeater, ¿cómo se llama? Arthur Avalon, John Woodruff. Su nombre fue John Woodruff. Su seudónimo fue Arthur Avalon, que desarrolló esta doctrina. Y a partir de él, Charles Leadbeater lo desarrolló más todavía. Y el resto ya le iban añadiendo detalles. Y cada uno se lo interpreta y se lo cuenta como le sale por las pelotas. A ver, no digo que no es ni bueno ni es malo. Simplemente nada de esto tiene que ver, nada, absolutamente nada tiene que ver con el origen de lo que fue antiguamente. En absoluto.
Porque todo este sistema que está en la actualidad tan popular y tan de moda, es la consecuencia de este tipo de programas. Este tipo de programas no es que apareció en el siglo XX o XXI. No, este es un programa, o sea, este tipo de programa que siempre tiene el acceso a la mente del ser humano y siempre lo afecta y lo va a afectar hasta que estemos en el formato del ser humano, en el formato individual. Hasta que trascendamos estos programas, hasta que podamos trascenderlos. ¿Cómo se puede trascenderlos? Esto es otra parte del cuento. Otras prácticas concretas, que ahora mismo no voy a tocarlos. ¿Cuál es su herramienta preferida? La distorsión, la difuminación, o sea, distorsión de la realidad. Cuando tú miras a las cosas de tu entorno, te sustituye aquello que te importa por aquello que no te importa, por un lado. Por el otro lado, te introduce en el terreno donde tú no puedes distinguir la verdad de la mentira. No puedes distinguir ni comprobar ni desmentir. Eso cuando se trata de tu entorno, cuando se trata de ti mismo, de ti misma o de ti misma, tú te miras como en el espejo, pero bajo el efecto del microscopio. Entonces tú empiezas a pensar todas estas cositas que se te ocurre que eres capaz de influir individualmente o juntándote con una peña de los flipados como tú, igual, en la misma onda, pensando que cantando pueden cambiar algo en la sociedad, cantando algo, poniendo, no sé, alguna intención, alguna especie de intención en provocar algún cambio en el nivel social, van a poder hacer unos cuantos mediante de las cosas que ni siquiera tienen clara las tecnologías que pueden usar para eso. Por la otra parte, tú crees que eres el único, la única, irrepetible, con tu mundo interior tan mágico, tan místico, tan jodidamente incomprendido por el resto de la sociedad. Lo que piensas lo que tú puedes pensar, que los pensamientos que procesas tú, de la manera tal como los estás procesando, nadie se lo puede procesar, nadie se le ocurre una idea que se te puede ocurrir a ti. Y cojones, claro. Todos usamos los mismos idiomas, todos usamos el mismo lenguaje, todos usamos el lenguaje verbal, todos usamos aquí el español en este caso. En otro caso podríamos usar el ruso, ucraniano, o podríamos usar, yo qué sé, otro idioma en que se puede comunicar. Da igual, el idioma da igual. Japonés, chino, australiano, yo que sé, africano, indio de las Amazonias, o no importa. Todo el mundo que está usando los idiomas, nadie es propietario de ningún idioma, de lo que está usando. Somos usuarios del idioma, no propietarios. Por lo tanto, ni un pensamiento te pertenece, ni una idea te pertenece. Así que dejen de flipar, porfa. Bájense a la tierra, dejen de levitar.
Porque si siguen levitando, si siguen con flipaderas por el estilo de lo que estoy explicando aquí, lo que acabo de describir, lo único que van a hacer es perder sus recursos. El único recurso que tienen precisamente es el tiempo. Difuminar sus objetivos y no conseguir nada. Quedarse en la misma realidad, pero más viejos. O sea, avanzando en el tiempo, en el mismo túnel de los acontecimientos, sin poder cambiar ni una mierda, y lo único que van a conseguir es la frustración. Porque ha pasado años, tú has pensado, tú has reflexionado, tú has dedicado a reflexionar sobre los destinos del resto del mundo, como si te importasen realmente. Pero realmente te importan 3 mierdas pinchadas en un palo. Y no has conseguido ni una mierda. Lo único que has conseguido es perder tu tiempo, difuminar tus objetivos y quedarse en las mismas como estabas hace 1 año, 5 años, 10, 20, reflexionando sobre los arcángeles, que si los arcángeles, que si los pleiadianos, que si los lemurianos, que si los reptiloides, que si los no sé qué, atlantes. ¿Qué mierda te importa? ¿Te van a cambiar algo? Ese tipo del diálogo interior. ¿Te van a aportar algo? Esos, no sé, intentos de contactar con estas realidades. ¿Te aportan algo? ¿Te restan algo? No, lo único que te restan es el tiempo. Pero aportar, te van a aportar, sí. Te pueden aportar, sí, la camisa de fuerzas algún día en un psiquiátrico. Eso puede ser, sí. Pero realmente que te pueden aportar algún cambio positivo. ¿Cuál es la cara oculta de este camino? Pues la cara oculta es precisamente lo que uno no se da cuenta. Cuando uno empieza, una cosa es ver, o sea, percibir la realidad dentro de esta serie de pensamientos, afectados por esta serie de pensamientos. Y la otra cosa es verlo desde fuera, y lo que vemos desde dentro, no, o sea, lo que vemos desde fuera no lo vemos desde dentro. Cuando estamos afectados por estos programas, por nuestras reflexiones emocionales, cuando uno está involucrado en sus reflexiones emocionales, los está viviendo a todo trapo, a pleno, a full, a pleno, 100%, y no es capaz de ver la realidad que lo único que está pasando, tú estás avanzando por el túnel de tus acontecimientos, tú estás avanzando en el tiempo por el círculo, pero te mueves por el círculo en vez de moverte por la espiral, metafóricamente hablando. Moverse por la espiral es, cada círculo es distinto, pero todos los cambios son cíclicos en la vida del ser humano. Todos los cambios son cíclicos. Ahora mismo no voy a entrar en esta parte porque esto tiene muchas cosas que explicar, pero cuando empieza el ciclo de nuestra partida del nacimiento y cuando acaba nuestro viaje aquí, y todo, desde que empieza hasta que acaba, todo es cíclico. Pero te parece todo tan divertido y tan diferente. Claro, cada parte de tu túnel es distinta y diferente, sí, pero si es un círculo, tú estás como el burro andando alrededor de una, no sé, de una columna, en vez de avanzar por la espiral. Y precisamente lo que te priva es avanzar por el movimiento de la espiral, sino te circunscribe, o sea, te condena a andar por el círculo, este programa, y como los otros también. Y este más todavía, porque menos lo vemos, porque no percibimos su
sus herramientas. No percibimos cómo carajo nuestra mente se mete en las cosas que no nos importan realmente. Desperdiciamos ahí nuestros recursos, básicamente el tiempo, la atención, nuestra resistencia, todo, desperdiciamos ahí todo. ¿Por qué? Porque estamos dedicando nuestra atención a las reflexiones emocionales, en vez de crear una estrategia útil, factible y ir avanzando de una versión de la realidad de tus acontecimientos a la otra versión un poco mejor, gradualmente. Este programa te incita a avanzar de planta 1 a la planta 3 o a la planta 5 de golpe. Y como consecuencia tú caes en el intento o ni siquiera arrancas. O en el intento literalmente te caes directamente a la mierda o ni siquiera te arrancas para avanzarlos. Porque si no, o sea, porque tú estás entretenido tanto en tus reflexiones emocionales, procesando tu, ¿cómo se diría esto aquí? En tu ser tan único y irrepetible y tan maravilloso y tan divino y todo, tan, que no te da tiempo para avanzar un poco hacia tus objetivos reales, que tú puedes conseguir y comprobarlo en el nivel sensorial, o sea, mediante la experiencia sensorial. Tú no puedes tocar la realidad de un millonario si tú no conoces ni uno de ellos. No puedes comprobar ni cómo es su día a día, qué comen, qué viven, o cómo viven, qué comen, cómo se mueven, cómo se comportan, cómo piensan, cómo hablan entre ellos. Es un ejemplo. Igual que no pueden comprobar nada ni de los atlantes, ni de los lemurianos, no pueden comprobar ni los chakras, ni nada de estas cosas, de los que está repleto la sociedad actual, la mentalidad de la sociedad actual está repleta de estas cosas. Han cortado muchísimos cadáveres, ni un chakra no han encontrado. ¿Qué cojones de coincidencia? Vaya. Una cosa son los puntos nerviosos, los marmas que están en la medicina ayurvédica, ¿no? El tratamiento de los marmas, el tratamiento de los meridianos, el tratamiento de los canales, todo este sistema está explicado en la medicina. En la medicina ayurvédica de una manera, en la medicina china de otra manera, en la medicina tibetana de otra manera. Pero los tres distintos tipos de descripción del sistema humano varían en detalles, pero tienen cosas en común. Y los sistemas antiguos, ningún sistema antiguo no hablaba ni de los chakras, ni de los colores de arco iris, ni del resto de los atributos con que los relacionan en la sociedad actual. Sino es bastante más complicado, bastante más complicado, difícil, completo, el sistema antiguo. Pero ahora mismo no me voy a dedicar a eso. Lo que quiero decir que toda la percepción de estas realidades, de estas reales, por la sociedad actual está afectada bajo de estas entidades parasitarias, ¿no? Programas parasitarias. ¿Cómo puedo darme cuenta que estoy afectada por el programa del mosco elefante? Pues cuando tú empiezas a reflexionar sobre ti misma, sobre ti mismo o ti mismo, y empiezas a percibir tu forma, o sea, tú empiezas a creer que eres el único irrepetible, el único que
puede expresarse de una manera especial. Cuando tú empiezas a percibirte como alguien especial aquí, que no tiene manera de sustituirlo, que no tiene manera de suplantarlo, que no tiene manera de reemplazarlo, y como consecuencia, ya al extremo, cuando ya empiezan a pensar que son elegidos por, no sé, por el universo, por las fuerzas superiores, por la jerarquía de los ángeles o los arcángeles, y toda esta serie de cositas, cuando tú empiezas a realmente creer en que eres el elegido o eres la elegida, y eres tan especial, el único irrepetible, y te entretienes en tus reflexiones emocionales, procesando la relación de ti mismo con los demás de esta manera, como consecuencia, ya puedes saber que estás muy bien dentro del dominio de este programa. Y también, eso por una parte, por la otra parte, todo lo que he descrito anteriormente, cuando tu percepción, cuando en el diálogo interior, en tu diálogo interior, están separados el terreno de tus experiencias sensoriales, por un lado, y por el otro lado, las ideas, los hechos, los acontecimientos en que estás pensando, están en el otro terreno totalmente distinto, completamente diferente, separado por completo de tu experiencia sensorial, y como consecuencia, todas estas cosas en que estás pensando realmente te importan nada, 0, poco, 0, como poco, más bien mierda pinchada en un palo. Ahí, cuando tú puedes darte cuenta que estás bien dentro del territorio de este programa afectado por este tipo de programa, o sea, en tu diálogo interior está desviándose bajo efecto de este tipo de programa, de lo que llamo el mosco elefante, el efecto microscopio o el efecto lupa o difusión del objetivo. ¿Qué podría hacer al darme cuenta que estoy afectada por este tipo de programa? Desarrollar el discernimiento. Desarrollar el discernimiento en tu capacidad de discernir. Discernir en base de estudios, en base de comprobación, en base de prácticas. Ir desarrollando tu forma de poder discernir lo que es válido y lo que no es válido, lo que te importa de lo que no te importa, lo que te afecta de lo que no te afecta, de tus fronteras reales, lo que tus capacidades reales, de tus capacidades imaginarias, de lo que te gustaría creerte. Dejar de flipaderas de lo que somos únicos e irrepetibles, porque todos somos usuarios del idioma, de los idiomas, y los idiomas no pertenecen ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Vuelvo otra vez a decirlo. Discernir la mentira de la realidad, conectar los terrenos, o sea, ir comprobando todo lo que puedes, hasta dónde puedes llegar, comprobarlo, y claro, todo lo que te importa, lo que no te importa, pues deja de pensar en ello, simplemente deja de pensar en aquello que no te importa.
realmente no te importa, ni te aporta, ni te quita. Claro, te quita, lo único que te quita es el tiempo y tus recursos. Si tú estás ocupado en flipaderas, pues tú no estás ocupado, no estás ocupada en conseguir lo que quieres conseguir, lo que te gustaría conseguir. Entonces, aprender cómo hacerlo. Para esto hay que discernir, desarrollar la capacidad del discernimiento. Lo que te importa de lo que no te importa. Lo que tú puedes comprobar o desmentir. Esto es mentira, esto es real, esto no es real. Esto es cierto, esto no es cierto. Esto es comprobable o no es comprobable. Si es comprobable, vale. Si no es comprobable, pues para allá. Si es comprobable, aquí. Si te importa, aquí. Si no te importa, tomar por culo. Si te importa realmente para tu día a día o para conseguir algo a la larga bajo la estrategia que estás desarrollando, entonces si todas las cosas que te importan, centrarte en ellos. Lo que no te importa, pasa de ellos. Lo que puedes comprobar, comprueba. Lo que puedes desmentir, desmiente. Pero no flipes, dejes de flipar. Eso es lo que hay que hacer para salir del terreno de este programa, porque este programa es mucho más jodido, mucho más astuto, metafóricamente hablando, que los demás, porque es más difícil de percibir, más difícil de, por un lado de percibir, por el otro lado admitir. Porque muchísima gente que estáis viendo este vídeo vais a cagar en la madre que me trajo. Sí, claro. Pero si queréis seguir flipando, podéis seguir flipando. Si queréis pisar la tierra, podéis pisar la tierra. Lo que estoy diciendo no va a cambiar. Lo que estoy explicando no lo estoy inventando yo. Yo estoy aprendiendo de dos tradiciones paralelas, distintas, complementarias. No estoy aprendiendo por los libros de los maestros ascendidos, ni estoy canalizando algunos mensajes de los, ¿cómo se llaman estos? No importa. Personajes que se inventan actualmente. No estoy canalizando ningún mensaje del universo, de alguna galaxia desde tomar por culo. No. Estoy comunicando, adaptando y adaptando las enseñanzas, los conocimientos que primero aprendo yo, primero asimilo yo y lo compruebo. Lo que puedo comprobar o desmentir, lo voy desmintiendo, comprobando o desmintiendo. Y en base de mis experiencias, yo cambio mi versión de la realidad de mi vida primero. Y después voy compartiendo. Primero lo compruebo conmigo mismo. Primero cambio mi propio túnel de los acontecimientos que me corresponde a mí. Con las herramientas que aprendo de estos maestros. Y después yo los voy compartiendo. Esto es la manera, mi manera de aprenderlo. Los maestros de quien estoy aprendiendo son vivos, son maestros aquí en carne y hueso. Son maestros que están viviendo, que yo tengo comunicación con ellos y puedo recibir correcciones, contestaciones, o sea, yo puedo, tengo el privilegio de poder ser correspondido en el aprendizaje, en las enseñanzas. Y a veces puedo llevar una torta, puedo llevar una corrección, puedo llevar un
un consejo adecuado. Los maestros ascendidos, ni los maestros que han muerto, tipo Sai Baba, tipo Yogananda, tipo cualquier Nanda, no te van a corresponder desde más allá. Ni te van a pegar una torta, ni te van a pegar el tirón de la oreja, ni te van a dar un consejo, a no ser que tú lo percibes en los sueños y reflexiones ahí. Claro, el consejo que te va a dar más bien este. Ya saben. No estoy diciendo que soy el único aquí que hace todo esto. No. Estoy diciendo que esta es la manera tangible de poder aprender, de poder avanzar en la espiral, en el movimiento de la espiral, y no quedarse estancado en un círculo. Esta es la manera de poder discernir, poder cambiar la realidad de uno mismo, primero. Y después, si hace falta cambiar la realidad de alguno de los demás, ya se ve, ya se verá. Primero, mi realidad. Y después, yo comparto con quien puede percibirlo, con quien tiene cojones de atreverse para cambiar su realidad de su vida. Si quieren hacerlo, bien, si no, también. Si quieren suscribirse a mi cuenta, pueden conocer muchas más cosas nuevas, distintas, prácticas. Mi lenguaje tal vez no es muy romántico ni tan agradable como de toda la peña que de la mayor parte de la peña que está en este gremio de las prácticas mentales, de las prácticas psíquicas. Mi lenguaje es directo. Yo hablo las cosas, es lo que hay. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? También. Si quieres suscribirte a mi cuenta, bien. Y si no, también. Si quieres darme el like, muy bien. Si quieres alinear tus chakras, muy bien. Y si no, también. Muchísimas gracias.